Javier Villafañe nació en Buenos Aires el 24 de junio de 1909. Fue poeta, escritor y se dedicó al mundo de los títeres. Con su carreta landariega viajó realizando funciones por Argentina y por todo el continente. Sufrió el exilio y la censura de diversas formas. Su obra, Don Juan el Zorro, fue objetada y retirada de circulación por la dictadura de Onganía. Sergio Marelli, periodista y abogado, es autor de Poesía en Mameluco, un libro que habla de la vida y obra de Javier Villafañe, a quien conoció personalmente durante las estadías del Titiritero en La Plata. La biografía cuenta con el aporte de músicos, poetas, artistas y el archivo personal de este maestro trotamundos. Bueno, Sergio, ¿cuál fue el vínculo tuyo y de tu familia con Javier Villafañe? Bueno, es un vínculo muy antiguo, ¿no?, que se remonta a mi infancia. Javier era muy amigo de mi padre. En una época mi padre tenía un consultorio en calle 12 y 54 y Javier vivía arriba, en el departamento de arriba. Y permanentemente se encontraban cuando terminaba el consultorio, charlaban de literatura. Javier también era alguien muy futbolero y mi padre estaba ligado al Club Estudiantes de La Plata, entonces permanentemente también conversaban sobre eso. Luego mi padre, cuando se muda a 59, entre 17 y 18, Javier, bueno, era una persona que frecuentaba la casa muy asiduamente y hasta, bueno, llegó a vivir durante distintos periodos de su vida ahí en esa casa. Entonces es alguien que yo te diría casi un integrante más de la familia. Y no cualquiera, por supuesto, no cualquier integrante, sino alguien que me abrió muchas puertas. Muchas puertas a la imaginación, muchas puertas a grandes amores que he conservado hasta ahora, empezando por la literatura, ¿no? Pero también me enseñó a apreciar el arte de los títeres y a creer fundamentalmente en la creatividad de los chicos, en todo lo que es el universo infantil y cómo la vida de uno será rica o no en la medida en que tenga la valentía de mantener vivo ese universo. Hace pocos años, teniendo en cuenta esto que decíamos antes, tu acercamiento a la literatura también se provoca por la influencia de Javier Villafañe, editaste Poesía en Mameluco, un libro que habla de la vida de la obra de Javier Villafañe y que cuenta con el aporte de una polifonía de voces, ¿no? Músicos, poetas, artistas, también con material inédito, de archivo, que te legó también el propio Villafañe, ¿no? ¿Qué nos podés contar de este material que reuniste? ¿Cómo fue? Cuando él vuelve de España, yo le propongo escribir la biografía. Y él tenía un viejo asunto con la muerte. No quería hacer balances, no quería volver al pasado, porque parecía que era desprenderse de todo lo vivido hasta ahí. Yo no lo insistí, por supuesto, no lo cargocié, me respeté la decisión. Pero cuando fallece Javier, mi padre me trae unas cajas, 10, 11 cajas, que Javier le había dejado porque dice: Sergio, a la larga va a escribir ese libro. Y quiero que esto lo tenga él para escribir el libro cuando yo no le pueda decir que no. Y por eso yo con mucho amor empecé a organizar esas cajas y quise hacer un libro que se pareciera a Javier. A ver, Javier siempre estaba rodeado de sus amigos. Bueno, quería que estuviera en el libro las voces de sus amigos.
quería que estuviera presente todas las inquietudes de Javier, por supuesto las literarias, la poesía, los cuentos, las obras de títeres, pero también las inquietudes políticas que siempre las mantuvo, que siempre las defendió, y no por casualidad tuvo que padecer los exilios que padeció, externos e internos, porque la burocracia política fue muy cruel incluso con Javier estando aquí. Y bueno, quería que todo eso que representa lo que es realmente Javier estuviera en el libro. Y quería darle también al libro el tono con el que Javier contaba sus historias, que era un tono poético, un tono esencialmente, contara lo que te contara, estaba la poesía como nervio, como motor de sus relatos. Y quería, por lo tanto, que la poesía, esa poesía también estuviera presente en el libro, no cometiendo el intento burdo de remedar el tono poético de Javier, que es inimitable, pero sí desde mi balbuceo poético contar quién era Javier. La carreta se detenía en las esquinas. Javier abría el telón con las manos, sonaba música de organito y aparecía el presentador, Maese Trotamundos, retocándose el vuelo romántico de las patillas y diciendo, por ejemplo, el domingo por la tarde, justo a las 14:30, dará función en Belgrano el Teatro de la Andariega. Yo, Maese Trotamundos, personaje de melena, en este romance pido que nadie falte a la fiesta. Vengan niños y muchachas, vengan casadas discretas, que las obras que verán son obras con moraleja. Y es función de despedida, parte el lunes la carreta, cuando el pregón de los gallos descuelgue la última estrella. Al comienzo de Poesía en Mameluco, hablas del origen de la mítica andariega. Sí, la carreta, la andariega, que bueno, fue el primer teatro de Javier, que fue una carreta, y que nació como idea muy tempranamente. Era muy amigo de un estudiante de abogacía, Juan Pedro Ramos, escritor también, que murió muy tempranamente, se suicidó muy joven. Y contaba Javier que viendo por la ventana pasar a alguien que iba en una carreta tirado atrás sobre una parva de heno, mordiendo un pastito largo, Javier le dijo, eso tenemos que ser, eso es la felicidad. Y ahí se propuso Javier conseguir una carreta y largarse por los caminos. El primer viaje lo hace precisamente con Juan Pedro, luego él, bueno, deja ese mundo y Javier sigue solo, pero lo que es extraordinario es la fuerza de voluntad para conseguir con prácticamente 100 recursos una carreta y caballos. Pero sucede una cosa extraordinaria, que es conseguir una lona. Y dice, no puedo ir con una lona, sino más tiene que ser una lona que llame la atención, que atraiga a los chicos, que atraiga a la gente del pueblo. Y entonces le pide a algunos amigos que hagan las ilustraciones y dibujos en esa lona. Él era muy amigo de Antonio Berni, y Antonio Berni es el que primero pinta uno de los tramos, pero dice, pero no lo voy a pintar todo yo. Podría pintarlo todo yo, pero voy a llamar a otros amigos. Y lleva a Castanino y a Spilimbergo. Fíjate lo que era esa lona. Esa lona que iba a estar sometida a las inclemencias del tiempo, a la lluvia, a la erosión del clima. Y sin embargo, estos pintores como señal de como necesidad de marcar lo importante que era que esa carreta fuera por los caminos, con ese sello y con esa
vocación poética de llevar títeres de pueblo en pueblo. Como es de diáfana su poesía, bueno, él no hablaba de poesías para niños porque hablaba de poesía nada más, o hablaba de cuento, o hablaba, detestaba el agregado de para niños, pero digamos, la poesía a la que los niños pueden acceder con facilidad era muy diáfana. En cambio, la cuentística de, a ver, la cucaracha o la jaula o circulen, caballeros, circulen, tiene también un trasfondo ominoso por momentos, porque ahí es donde estaba el Javier que reflejaba, o digamos, no de una manera naturalista, pero sí de una manera existencial, si querés, el ambiente opresivo en el que nacieron esos cuentos. Pues fíjate que los libros de cuento fueron escritos casi todos bajo dictadura. Y el caso de la jaula en el exilio. Así es. Vale decir, en circunstancias muy lóbregas. Y ese clima, esa oscuridad de ánimo que lo nublaba, está presente en esos cuentos. Aún así, en esos cuentos también está presente el otro elemento. Bueno, el humor está presente prácticamente en toda la obra, de punta a punta, porque estuvo presente de punta a punta en la vida de Javier, el humor. Y el absurdo. Y el absurdo, está bien. O lo que uno apresuradamente llamaría absurdo. Sí. O el disloque. Exactamente. Y los relámpagos de poesía que están en todos sus libros. Así es. Aún en estos cuentos que estamos diciendo que son más dramáticos y más tensos y más oscuros, está iluminados de alguna manera por relámpagos de poesía, ¿no? Totalmente. El 6 de mayo de 1966, menciono esta fecha porque tiene que ver con lo que estamos charlando, pero ya refiriéndose a una obra de cuentos, donde había también leyendas, el jefe de Departamento de Mesa General, el Consejo Nacional de Educación, Horacio Gaetán, escribe una carta para notificar a Villafañe que no es posible autorizar la difusión en las escuelas del libro de cuentos Los Sueños del Sapo, el libro que comentabas, ¿no? Y en esa misma nota aclara, no obstante los méritos de la obra, la misma no se ajusta a las normas en vigencia para el desarrollo de la enseñanza. Normas que evidentemente no atendían al mérito de las obras, ¿no? Es una cosa, bueno, hablando de absurdos, estos son absurdos, pero son absurdos mediocres, ¿no? Por eso le había pasado varias veces a Javier, le pasó con El Gallo Pinto, donde la crítica, digamos, desde los tratos del Ministerio de Educación era que estaba escrito en un castellano no correcto. Por eso también desaconsejaban su circulación en las escuelas. ¿Y esto cuándo era? Eso fue bastante antes. Fue previo, sí, previo, porque El Gallo Pinto es de 1944. Exacto. La primera edición fue hecha incluso en la ciudad de La Plata, cuando era rector Alfredo Palacios. Sí, en la Universidad Nacional de La Plata. Exactamente. Pero estamos hablando de la época, no fue en la época peronista, fue luego con la revolución fusiladora, digamos. Sí. Ahí es donde el Ministerio de Educación desaconseja la lectura del Gallo Pinto. Muy bien. Y después esta mención acá en El Sueño del Sapo, y después Don Juan el Zorro. Sí, Don Juan el Zorro, que ahí ya no hubo reconocimiento de méritos, sino que directamente hubo una prohibición. Digamos, el libro se había publicado en el 63, pero en el 66, cuando se derroca el gobierno constitucional de Ilia, ahí es prohibido Don Juan el Zorro. Es un libro intensamente político, absolutamente vigente. Hace algo que prefigura los medios actuales, los chupamedios, digamos, cuando dice que
que va a contratar al loro para que se dedique a pregonar sus virtudes, sabiendo que cuanto más alto lleve su nombre, mejor va a comer. Y el loro va a desparramar el mensaje de su obra de gobierno por todos lados para que todos queden convencidos que son beneficiados por esa obra de gobierno. Además piensa muy bien su sistema de gobierno con todos los representantes. Y con todas las instituciones, incluyendo esa institución que va a bendecir a todo ese sistema que tiene pergeniado en su imaginación don Juan el Zorro. El clérigo. El clérigo, que será el cuervo, ¿no? Que con su plumaje negro alisará el alma de los que tengan que cometer crímenes, incluso en nombre de ese gobierno. Lo dice en esas palabras muy fuerte. Y bueno, pero que arrastrará por donde vaya su olor a carroña el cuervo. Eso será inevitable. Pero también otra cosa que molestó muchísimo fue el capítulo en el que don Juan el Zorro llega al infierno y entonces le pregunta al diablo cuáles serán los instrumentos con que lo va a hostigar a lo largo de la eternidad. Y entonces el diablo le habla de los baños de aceite hirviendo, de plomo derretido, de las nubes espesas de azufre, del tridente al rojo. Los mecanismos de tortura. Los mecanismos que se estaban desarrollando en Argentina. Exactamente. Y él le hacia dice, finales del 60. Totalmente. Y él le hace un aporte argentino a ese infierno, diciéndole que le llama la atención que no hayan incorporado en el arsenal de instrumentos un instrumento muy sencillo, muy pequeño, que se puede colgar al cuello como un rosario, y que es la picana, y que es muy fácil de usar y se puede aprender en cualquier comisaría, ¿no? Sí. Evidentemente eran cosas intolerables para la dictadura y se lo hicieron saber, y eso le costó su primer exilio, que fue en Venezuela. ¿Y si me hago presidente de la selva? Me subo a una piedra y lanzo discursos ofreciendo hasta mi rabo. Condecoro al mono y al loro para que después, con gran ceremonia, me condecoren el loro y el mono. Tendré servidores con servidumbre, bien pagados, ministros y embajadores que harán mi apología. Me inventarán virtudes sabiendo que cuanto más alto las pregonen, comerán mejor. Tendré rimadores a sueldo para que me canten loas, pintores que pintarán mi rostro, sonriendo siempre, en los troncos de todos los árboles. Tendré también para demostrar mis fuerzas millares de carneros y de ovejas. Les colgaré galones y medallitas en el pecho y los haré desfilar con mucho ruido de tambores y clarines. Y viviré de banquete en banquete hasta reventar. Pero no. Prefiero seguir siendo don Juan el Zorro, salteador de gallineros. En el marco de esta prohibición de don Juan el Zorro, ¿no? Y según refiere uno de sus hijos, que dice que, bueno, él pasó a estar censurado, Javier Villafañe, y por esta razón también no tenía trabajo, y bueno, y allí entonces emprendió su exilio a Venezuela. El exilio es a Venezuela, exactamente. Y sí, tenía muy recortadas las posibilidades de trabajar, no podía hacer funciones de títeres en los colegios, en ningún ámbito que dependiera del Estado podía representar sus obras. Don Juan el Zorro directamente había sido sacada de circulación. El resto de los libros sí se podía encontrar, pero Don Juan el Zorro, que era su último libro, estaba totalmente prohibido. Y precisamente por estar recortada todas sus posibilidades laborales, decide irse a Venezuela. A Venezuela porque la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, le ofrece dar clases.
dar clases. Él se reía porque dar clases sobre el arte de títeres es casi un contrasentido, porque digamos, el hacer títeres se puede aprender viendo hacer títeres, pero no enseñando, porque es como enseñar a escribir poesía, decía él. Y Javier hace una experiencia maravillosa ahí en Venezuela, que es recopilar cuentos. Recopila cerca de 22.000 cuentos, de los cuales publicó unos 90 y pico. Primero los cuentos que me contaron, luego la gallina que se volvió serpiente. Y yo sí recuerdo que se los enviaba a mi padre, pero para no comprometerlo, él pensaba que lo comprometía si firmaba Javier Villafañe, el sobre, ponía el nombre de uno de sus personajes, Pedro Urdemales. Y Javier en Venezuela fue muy bien recibido, tanto él como su esposa, Lucrecia Chávez, que hay que nombrarla porque es una extraordinaria artista plástica. Hablamos de... Que ella se quedó. Ella se quedó. Se quedó allá, viviendo allá, ¿no? Exactamente. Se quedó allá y hablamos de Don Juan el Zorro. Bueno, y las ilustraciones de Don Juan el Zorro fueron hechas por ella. Y de muchos libros de Javier fueron hechas por ella. Luego, en el marco de la dictadura del 76, Javier emprende otro largo exilio. Incluso en una entrevista, cuando le dijeron que Buenos Aires era una ciudad mágica, él inmediatamente responde sí, con esa tensión, ¿no? Sí, mágica. Dice, en cualquier momento uno puede desaparecer. Y bueno, vuelve a irse. ¿A dónde se va esta vez? Se va a España y con unas circunstancias precedentes muy trágicas. Bueno, ya era un clima extremadamente dramático, muy denso, muy difícil, y él ya había tenido serias amenazas, pero con la dictadura, con la irrupción de la dictadura, se decide radicarse decididamente en España. Al principio en Madrid, y luego desarrolla un plan que había ideado en sus años en Venezuela, que es hacer títeres por los caminos del Quijote, ir pueblito por pueblito de los lugares que están detallados en el Quijote, para hacer ahí en cada uno de esos pueblos funciones de títeres. Quijotesco. Totalmente quijotesco. Sé que ese exilio lo sufrió mucho porque tuvo muchos amigos que fueron asesinados en esos años, y fue como un lento despellejamiento, un sentir que uno no muere de una vez, sino que va muriendo a pedazos, ¿no? Y con cada uno de esos amigos él sentía eso. Eso al menos lo que nos manifestaba, porque siguieron escribiéndose con mi padre, él mandaba, con seudónimos por supuesto, sus cartas, pero las mandaba siempre. Recuerdo que algunas cartas venían incluso con manchas del vino que él estaba tomando, que las derramaba a propósito, de una manera de compartir ese trago con esos amigos lejanos, ¿no? Cartas que también tenían poemas que luego no reunió en libros, poemas que eran hasta personales, pero donde él mostraba todo ese proceso muy doloroso que estaba pasando. Digamos, cuando hablamos de Javier Villafañe, una imagen madre que se nos viene inmediatamente es la de titiritero, ¿no? Javier Villafañe y los títeres como medio de expresión y sobre todo llegada a los chicos y a las chicas. ¿Qué opinas de esto? Sí, totalmente. Porque él, con los títeres, él siempre ponía el acento en lo fácil que es acceder al títere, incluso hacerlo, materialmente hacerlo. Basta un mate, una calabaza, y luego
preparar una pasta con papel, con agua, con harina, unos botoncitos para los ojos, y ahí está el títere. El títere para Javier era una manera, no una excusa, no un sustituto de la poesía, pero sí era una manera para entrar a quien presenciara las funciones de títeres al universo de la poesía. Exacto, como un compilador también de historias, no necesariamente de letrados, sino justamente de la tradición oral, ¿no? Lo que se va diciendo en esas jornadas lúdicas de juego, de encuentro, rescataba las voces de los chicos. Absolutamente, y por eso podía llegar a públicos tan dispares, a públicos, digamos, de escuelas de ciudad y a públicos de escuela de frontera o rurales, porque la emoción, el cordón umbilical, con la emoción lo tienen todos los niños, todas las personas. Y él apostaba a eso, él apostaba a partir de la emoción, a partir del asombro, de que el niño desnaturalizara lo que le mostraba, lo que le habían mostrado, que hay otro lado siempre, hay otra posibilidad de abordar la realidad.